Yo me llamo Julián Artacho, soy el representante de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo aquí en Bogotá, en Colombia. La oficina está ubicada en la sede de la Agencia Española. Tenemos esta pequeña oficina aquí en la sede de la Agencia Española, muy cerca de la embajada, y forma parte de la estructura de la Agencia Española esta oficina. Y la oficina lleva abierta 3 años, ahora un poquito más de 3 años que tenemos una delegación permanente aquí. Nosotros tenemos aprobado por el Gobierno de Cataluña un plan de trabajo, una estrategia país que es una estrategia a 4 años vista de qué es lo que tenemos que hacer en materia de cooperación en este país. En grandes términos hablaríamos de construcción de paz y derechos humanos, y hablaríamos de temas de género, de equidad de género. Y en eso hemos ido trabajando también en algún tema de ayuda humanitaria, sobre todo por el conflicto que hay en Colombia. Entonces, ¿en qué áreas geográficas nos concentramos? Que han sido el sur-occidente, Cauca, Valle del Cauca y Nariño, básicamente, y luego Bogotá y Medellín, ¿no? Entonces tenemos unas áreas establecidas y unos compromisos a cumplir, dónde queremos trabajar y a dónde queremos llegar. Eso lo tenemos publicado, es público, está en la página web y ahí estamos trabajando. Aquí también ha cambiado el gobierno y nosotros también ha cambiado el gobierno, ¿no? Hay que establecer relaciones. Los cambios de gobierno obligan a volver a posicionarse y volver a posicionar las relaciones. Yo creo, me atrevería a decir, que en estos momentos tenemos una relación muy fluida, absolutamente diferente a la relación que podíamos haber tenido en gobiernos anteriores. ¿Por qué? Tenemos una suerte aquí. Contamos con que el vicepresidente de este país, Angelino Garzón, conoce bien Cataluña, está casado con Montserrat Muñoz, que es catalana, y valora mucho hemos tenido relaciones históricas con él cuando ha sido en otros cargos que ha tenido, desde Cataluña, desde Barcelona, entonces Angelino es como un aval nuestro ahí. Tenemos una relación con vicepresidencia que nos abre muchas puertas, pero no solo con él, con otras instituciones. Yo diría que es una relación absolutamente fluida y de colaboración. ¿Con todas no es igual? Con todas no es igual. No nos llamemos a engaño, porque las cosas van cambiando, pero tenemos una relación, yo diría, extraordinaria. El gobierno no es solo el gobierno central. Con Nariño tenemos una relación extraordinaria con la gobernación, pero fluidísima y de un trabajo conjunto extraordinaria. Con la alcaldía de Bogotá hemos tenido una relación maravillosa, con Cali, con aquellas que tenemos relación la estamos teniendo, yo creo que muy fluida y muy buena. No hemos tenido toda una sintonía en otros momentos como la que tenemos ahora. Sabes que ahora acabamos de decir que hay conflicto en el país, pero el gobierno Uribe no reconocía que había conflicto en el país, y nosotros en nuestra estrategia decíamos, estamos en Colombia porque hay un conflicto. Muy bien. Y resulta que el gobierno no reconoce que hay conflicto. Eso creaba, pues, como mínimo una disensión. No digo una situación complicada, pero no estábamos al 100% de acuerdo. Ahora, este gobierno reconoce que hay un conflicto armado en el país, pues ya hemos avanzado. Yo sí que creo que el gobierno Uribe quiso darle muy poquita importancia a la guerrilla y negarle cualquier tipo de legitimidad, y pensando que podía ser un elemento armado, pues ya le estaba dando como entidad, y quiere negarle cualquier tipo de entidad a la guerrilla. Son guerrilleros, son terroristas, no tienen entidad, y negarle esa entidad. Claro, pero si ese gobierno sigue negándole esa entidad, si tú no reconoces que hay conflicto, legalmente no puedes hacer movimiento de tropas, no puedes hacer según qué cosas, según qué bombardeos, porque eso solo lo puedes hacer si reconoces que tienes conflicto. Entonces tú puedes reconocer que tienes conflicto sin darle entidad
una legitimidad al otro bando. Pero yo creo que eso fue una estrategia de Uribe, que la historia dirá si fue acertada o no. En todo caso, nosotros no coincidíamos con esa valoración. Siempre hemos considerado que en este país hay un conflicto armado que es el origen de muchas de las terribles situaciones que estamos viviendo. Hay un conflicto armado clarísimo, ¿no? Se hace conjuntamente, es decir, es un diálogo. Entonces, las instituciones de aquí hay unas necesidades, se hace un diagnóstico, en este diagnóstico se comparte, se dice, este diagnóstico, estamos de acuerdo aquí, la sociedad civil y las ONGs que trabajan, las instituciones del país están de acuerdo en este diagnóstico y en que esta sería la mejor actuación, y esto también se hace en Cataluña, y eso se va adecuando, limando, hasta que se llega a un consenso, pero se hace conjuntamente Colombia, Cataluña. La agencia tiene unas actividades, financia algunas propuestas y a través de esta financiación, pero no todo es a base de dinero. Pero vamos por partes. La agencia tiene unas convocatorias públicas, convocatorias para ONGs, para universidades, para sindicatos, y estas convocatorias en las que se presentan estos agentes tienen, pues salen unos proyectos, los proyectos financiados en las convocatorias o los programas financiados en las convocatorias. Nosotros hacemos un seguimiento, que no una fiscalización, sino un seguimiento de esos proyectos para acompañarlos y para sumar esfuerzos. Pues si una entidad está haciendo un proyecto de género y el Instituto Catalán de las Mujeres puede apoyar con alguna actuación, o podemos ver que un ayuntamiento puede intentar sumar en esos esfuerzos para coordinar un poco la actuación para que pudiera ser más efectiva. Eso por un lado. Luego tenemos la cooperación directa en proyectos directamente financiados, con la mayoría con instituciones del Estado. Nosotros tenemos un proyecto en Nariño de prevención de la violencia de género, tenemos un proyecto de memoria histórica aquí con el grupo de memoria histórica en Bogotá, tenemos varios proyectos que financiamos de manera directa, en la que nosotros hacemos el seguimiento directo, y luego hacemos toda una función institucional. Pues con las ONGs catalanas nos vemos aquí cada 2 o 3 meses para discutir temas, para analizar cuál es la situación, qué está pasando, cómo nos posicionamos, tenemos una posición común, valorar varias cosas, discutir, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego hay la representación de representar al gobierno de Cataluña en materia de cooperación ante las instituciones. Aquí hay ONGs con presencia permanente y hay ONGs que no tienen presencia permanente, que tienen una contraparte y envían los recursos, ¿no? Podemos estar hablando, para hacernos una idea, de unas entre 15 y 18 ONGs que estén trabajando ahora desde Cataluña, pero con presencia permanente aquí, es decir, con algún representante, o que van y vienen bastante a menudo, o que tienen una presencia significativa, estaríamos hablando de una decena, 10, 12, algunas de ellas con una presencia muy fuerte, muy significativa, y otras con una presencia menos, que van viniendo cada cierto tiempo, pero que están aquí, pero que estén actuando desde Cataluña, y estoy hablando desde pequeñitas, medianas, grandes, pues entre 15 y 18 seguro. Las ONGs, creo que hemos conseguido en Cataluña una cosa muy significativa, que es que confluyamos en esa estrategia que te decía al inicio. Todas valoran que aquí hay un conflicto, todas valoran que el tema o la mayoría, no diría el 100%, pero si quieres el 90% de las actuaciones está vinculada a temas de derechos humanos. Hay ONGs especializadas en temas de derechos humanos y de conseguir que los derechos humanos se respeten en este país, ya sea derechos de las mujeres, ya sea derechos de los pueblos indígenas, pero estamos hablando de consecución de derechos, básicamente. Sí, es una cooperación difícil. No hay, para hacer una buena cooperación hay que hacer un diagnóstico muy claro de qué está pasando, ¿no? Y este país tenemos muchas dificultades de entender el país, de entender la complejidad de este país. No es un país fácil, es un país muy complejo. Si tú no tienes en la mente toda la complejidad y toda la dificultad, es muy difícil actuar, porque mueves una pieza pero se te cae otra. La cooperación siempre es difícil, no es un juego, la cooperación es algo muy serio y a veces puedes hacer daño
Ahora la teoría es de no hacer daño, ¿no? Por tanto, si tienes dudas de que lo que puedes hacer es peor para las comunidades con las que trabajas, que si no lo haces, mejor mantente sin hacerlo, ¿no? Aquí hay que analizar bien lo que está pasando y a veces el análisis es demasiado complejo. Ese es un elemento. Y luego es un país con una inseguridad complicada, entonces hay que establecer unas medidas de seguridad que a veces dificultan el trabajo, ¿no? Tú no sabes con quién estás hablando, tú no sabes moverte por el país, no es fácil, tú lo has visto, hay zonas que están en toque de queda, no, el atrato no puede salir después de las 6. Entonces, y tampoco sabes todos los elementos, no sabes si con el que estás hablando es un miembro de los paramilitares, si es un elemento guerrillero, estás en un acto en un pueblo perdido por ahí, te viene un señor, ¡ay, usted es de la cooperación catalana! Sí. Ah, mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, tal, ¿qué están haciendo? Y es un campesino. Y cuando al cabo de un rato te dice, ¿ha hablado usted con miembro de las FARC? Sea bienvenido. Y tú, usted era... o sea, no es fácil lo que estamos... Hay unos temas de seguridad, hay unos temas de análisis para poder actuar bien, hay muchos factores, por tanto, no es fácil. Una pregunta difícil. La población colombiana es una población muy formada, de un nivel alto, no hemos encontrado carencias en ese sentido. Yo creo que es una población que ha sufrido mucho, está sufriendo mucho los efectos de la guerra y de la violencia, y entonces lo que más estamos intentando consolidar son plataformas, uniones que vayan conjuntamente, restablecer confianzas, restablecer solidaridades también aquí. La población se ha ido como aislando mucho, pues están las asociaciones de víctimas, te pongo un ejemplo, las asociaciones de víctimas que están trabajando aquí, intentar restablecer confianzas entre las diversas asociaciones para que planteen agendas comunes. En comunidades perdidas, yo que sé, en Bojayá, donde hubo la matanza terrible, ¿no? ¿Qué podemos trabajar con las comunidades? Devolverles su identidad, devolverles su autoestima y devolver confianzas, ¿no? El papel de la sociedad civil siempre es un papel crítico, y aquí la sociedad civil tradicionalmente ha tenido un papel crítico con el gobierno, lo ha tenido, y mucha parte de la sociedad civil. También habría que hablar qué entendemos por sociedad civil así en grande y en mayúscula, ¿no? Pero hay muchas organizaciones que son críticas con las actuaciones del gobierno, y probablemente ese sea su papel, el de querer una sociedad mejor, luchar por ir estirando el gobierno para nuevas conquistas sociales. Ese es el papel probablemente que tenga la sociedad civil, ¿no? Entonces sí que han sido críticos, y lo están siendo, y están siendo críticos con el gobierno actual. Yo diría que son críticos, pero que están trabajando con él, que no hay, creo que en el anterior gobierno se había llegado a un momento de división y de desencuentro, y en estos momentos hay un momento de acercamiento que permite seguir siendo críticos, ¿no? Pero miembros del gobierno van a presentaciones de informes de ONGs, bueno, los pueden compartir o no, creen que están exigiendo demasiado, pero yo creo que en estos momentos no hay como mínimo un desencuentro, sino que como mínimo se están encontrando. Bueno, el gobierno anterior podemos decir que yo me atrevería a decir, quizá un poco fuera de mi papel, pero permíteme decir que sí que hubo una división tremenda con las organizaciones de derechos humanos, y que fue un señalamiento de muchas de estas organizaciones queriéndolas vincular con elementos guerrilleros que de ningún modo lo eran. Entonces hubo un señalamiento de estas organizaciones, sobre todo de las organizaciones que trabajan en derechos humanos, y esto se notó. Entonces una división muy grande. Entonces en estos momentos creo que, si no la confianza absoluta, sí que hay puentes de diálogo. Se habían roto los puentes, y hoy los puentes de diálogo y de hablar se han recuperado. Veremos qué pasa en el futuro, pero yo creo que hoy se habla. Hay comisiones establecidas, se enfadan, se discute, pero ese es el papel. Cualquier analista te dirá que este gobierno ha tomado caminos muy diferentes al gobierno anterior.
el propio presidente presenta en el Congreso la ley de restitución de tierras y de víctimas, y es él. Y dice, vamos a reconocer a todas las víctimas, incluidas las víctimas del Estado. Eso es un cambio radical respecto a la política anterior. El presidente dice, en este país hay un conflicto armado. Y eso no se reconocía por el gobierno anterior. Yo no digo que en política económica este gobierno no sea un gobierno conservador. Lo es. Seguía decretando, las locomotoras lo dicen, etcétera, etcétera. Pero ha habido cambios sustanciales en la composición del gobierno y en las políticas, en algunas políticas que hemos ido siguiendo nosotros. Yo creo que no es la misma política. Se había llegado a un desencuentro muy grande y ahora están la comisión, está establecida la comisión de garantías, está establecida una comisión para hablar de temas de memoria histórica, hay las reuniones periódicas en temas de género. Creo que es una política diferente, o que en algunos temas está haciendo una política diferente al gobierno anterior. Yo lo creo, y creo que la mayoría de los analistas lo pensamos, y están saliendo los casos de corrupción del gobierno anterior, y es este gobierno el que los está poniendo encima de la mesa. Se había planteado, pero no reconocía las víctimas del Estado, y por eso, precisamente, por esta y alguna otra razón, se tiró atrás. La de víctimas, que no la de tierras. Aquí se ha planteado una ley histórica que veremos a ver cómo se puede. El problema de esta ley, Colombia tiene una experiencia larga en que muy buenas leyes, está llena de muy buenas leyes, pero cuando se regulan se suelen empeorar. Esta es la historia. Entonces, esperemos que esta, en la regulación que tiene que salir los próximos meses, no la empeore. Nos tememos que la aplicación de esta ley va a ser difícil, porque va a exigir un montón de recursos económicos, porque voy a decirlo un poco brusco, ¿no? Yo creo que esta ley y algunas de las medidas que está poniendo el gobierno, no solo esta ley, es un ataque a la oligarquía y a sectores conservadores del gobierno, de extrema derecha, llámale como quieras, grandes latifundistas, grandes propietarios de tierras que las han conseguido de forma pues que en algunos casos no son regulares, por la violencia, por la fuerza, por la muerte, por la extorsión, ¿no? Y entonces estos grandes terratenientes o esta extrema derecha, igual que algunos sectores narcos, igual que algunos sectores vinculados al robo de tierras, el gobierno reconoce que hay 7,4 millones o 7,3 millones de hectáreas expoliadas a los campesinos, ¿no? Entonces, los que han expoliado no van a querer que les quiten lo que han expoliado con sangre y plomo. Y como no quieren eso, aquí se va a plantear una pugna. ¿Quién va a ser el juez, el funcionario público que vaya a un rincón perdido de Colombia, tenga delante al que tiene el poder y las armas y al campesino que reclama la tierra y diga, no, esta tierra es del campesino, señor latifundista, terrateniente, usted tiene que devolverle la tierra? Bueno, hay un tema de seguridad ahí, se está jugando la vida tanto el funcionario que va ahí como, y los hechos cantan. En los últimos meses hemos visto un recrudecimiento de la inseguridad, de la violencia y de las muertes por asesinato tremendas, los asesinatos tremendos y las amenazas tremendas contra todos los líderes sociales, trabajadores de derechos humanos, todos no, pero contra mucha parte de los líderes. Esa ley no va a ser de fácil aplicación. Yo creo que la extrema derecha no está dispuesta a retroceder ni un centímetro en lo que ha conquistado con sangre. Siempre decimos que el peor papel en este país es el de la mujer indígena o campesina o afro, son las que viven en peores condiciones, ¿no? Y sobre todo las mujeres que les toca
un papel muchas veces de cabeza de familia, muchas veces de mantenimiento del hogar, trabajan en el campo, trabajan doble y triple jornada. Entonces, bueno, la vida es muy dura, durísima, y sobre todo la campesina. Es decir, hay otro tema de género tremendo, pero es muy dura. Claro, hay campesinos de todos, ¿no? Pero el campesino, las comunicaciones son difíciles, entonces hay una economía de subsistencia porque es muy difícil sacar tus productos afuera, no hay una economía que permita que el campesino venda y exporte sus productos, es muy difícil que llegue sus hijos a una escuela o a un acceso a una salud adecuada. Entonces necesitamos un país que tenga unas infraestructuras mucho mejores que estas, que permitan que los productos puedan salir, que permitan que viva con dignidad, que permitan que pueda tener acceso a la salud, la educación, cualquier otra cosa adecuada, ¿no? Que la indígena en este país es fundamental y así lo reconoce su constitución, dándoles la constituyente del 91 le dio una importancia al tema fundamental y la tiene, no es más lo que nosotros le damos, creo, que lo que realmente tiene. Yo creo que hay mucha población y que esta población ha sido victimizada de una manera especial y han sido los que han pagado gran parte del pato roto. También han sido un colectivo marginal que se ha considerado que no tenía ningún derecho durante mucho tiempo y no hay más que ver las condiciones socioeconómicas en las que muchas comunidades indígenas todavía hoy viven. Por tanto, el tema indígena, y así lo ha reconocido el propio Estado, hay que prestarle una atención especial. Aquí en Colombia la mayoría de organizaciones indígenas tienen una fuerza, un conocimiento, una sabiduría, pero están en minoría y están en franco peligro de poder perder muchas de sus identidades, de sus valoraciones. Yo creo que hay que tener un tratamiento especial, sin duda. Bueno, eso se ha dicho, es algo que se ha dicho. Analizando los datos, yo no soy un gran analista en estos temas, pero analizando los datos que aporta el nuevo gobierno, vemos que las cifras de asesinatos, de extorsiones, que están declaradas, mantienen los niveles que se mantenían antes. O sea, sí que se ha ido comentando, ahora se puede ir afuera. Bueno, ¿se puede ir a dónde? No hay controles en las carreteras, seguramente no habrá controles en las carreteras. Esa sensación está, esa sensación es, y en el mundo rural seguramente en algunas zonas se consiguió que la guerrilla, le dieron fuerte a la guerrilla, tuviera menos actuación, tuviera menos implicación. Pero en temas de seguridad global a veces tengo mis dudas. ¿Cuántos asesinatos desaparecidos, vamos a llamarles desaparecidos, tenemos en esos 8 años de gente inocente que hoy ya se ha reconocido que fueron dados por guerrilleros para que los soldados cobraran lo que tenían que cobrar, los llamados falsos positivos? ¿Cuántos tenemos ya reconocidos, estudiados por la Fiscalía? ¿2.500, 3.000? 3.500. ¿Cuántos ha reconocido el sistema de Naciones Unidas que estaban ahí encima? La Fiscalía, si no me equivoco, ha reconocido que en este país hay la friolera de 50.000 desaparecidos forzados. Muchos de ellos también en la época de Uribe. Desaparecidos forzados quiere decir que ha participado miembros de seguridad del Estado. Más que la dictadura chilena y argentina juntas. Claro, esos datos no me los invento yo, no quiero poner mal a nadie, pero son datos que están, eso es seguridad. De las 2.500 masacres que hay registradas en estos momentos por memoria histórica, un poquito más, 1.000 masacres se dieron en estos últimos 8 años. Bueno, puede ser que la percepción haya sido de que hay más medidas de seguridad,
pero los datos son unos datos que asustan. ¿Que se le dio duro a la guerrilla? Sí, se le dio duro a la guerrilla. ¿Se le dio duro a las denominadas bandas criminales o nuevos grupos al margen de la ley? Pues no lo sé. Cuando han ido confesando sus matanzas estos grupos militares, estos grupos paramilitares o estos dirigentes paramilitares, hemos quedado realmente aterrados del volumen y de la barbarie. No, sí, probablemente tienes razón y yo no quiero decir que todo el ejército para nada esté involucrado en eso, pues no lo creo de nada. Hay miembros del ejército que muchísimos, la mayoría, estoy seguro de que actúan de manera legítima, honesta, honrada y no sé qué. Pero no creo que se pueda decir que 3.000 casos sean cosas puntuales. 3.000 casos no es una manzana podrida, son 3.000. Es decir, no es un caso, ¿eh? Entonces ahí hay que depurar. Y este gobierno tiene una misión trascendental que es depurar y ver quién ha estado involucrado en eso. Pero 3.000 casos no pasan desapercibidos. 1, 2, 10, vale, pero 3.000. No sé, a mí se me hace... La envergadura es demasiado como para que no haya implicados importantes en este tema. El tema de la corrupción es un tema que ha penetrado en las entrañas de la institucionalidad y de todas las instituciones, o todas no, pero de muchas instituciones del gobierno. Y están saliendo casos radical de una importancia y tremendos. Y eso lo estamos viendo estos días, ¿no? Yo creo que el narcotráfico jugó un papel muy destacado. El modelo de Pablo Escobar, ese modelo de que todo valía, de enriquecerse fácil, ¿para qué vas a trabajar? ¿Para qué no sé qué? Si te puedes enriquecer fácil. Eso le hizo mucho daño a este país. Se creó esa cultura narco que ha permeado en todas las capas de la sociedad. Y es una cultura de dinero fácil. ¿Para qué te esfuerzas si vendiendo un poquito de droga, si haciendo no sé qué, ya entras? Y entonces creo que hay muchas capas del país que se han entrado. Y esto creo que ocasionó también el que muchas fuerzas políticas vieran que con dinero y muchas instituciones y mucha gente, pues si se puede, pues la corrupción se permite, pues vamos allá, ¿no? La corrupción es un tema de una envergadura tremenda. Yo en lo que has dicho pondría un matiz. Yo creo que una de las grandes víctimas en este país ha sido también el sistema judicial y los funcionarios judiciales, y quisiera saltar a favor de muchas de estas personas que también han sido machacadas, masacradas, victimizadas en defensa de los valores de la justicia. Creo que a lo mejor no tienen todos los recursos, que es necesario una reforma en profundidad del sistema judicial del país, pero no lo pondría todo en el mismo saco. Conozco gente trabajando en el sistema de justicia de una honestidad aplastante, igual que políticos que están de una honestidad aplastante, ¿no? No todos son iguales. Y no creo que cuanto más lejos estás de la institución central, más fácil es a veces la corrupción. Pero recordemos que el Poder Judicial ha tenido, cuando ha querido investigar a paramilitares, yo qué sé, cuando iban a investigar el caso de aquellos paramilitares y hacen la masacre de La Rochela u otras masacres que ha habido de funcionarios judiciales, esta juez que estaba en Arauca investigando el asesinato de estos niños, presuntamente todavía a manos de algunas fuerzas militares o alguno de los miembros de las fuerzas militares, presuntamente digo porque no está demostrado, fue asesinada recientemente. Tenemos unos asesinatos y unas amenazas contra cuerpos judiciales permanentes, ¿no? Entonces no todos estarían en el mismo saco.